Hola, hola, mis queridísimos detectives del entretenimiento, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos y con las antenas bien puestas porque hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el fascinante, el enigmático, del ardientemente atractivo mundo de Kerem Bürsin. Sí, sé que ya lo dije al principio, pero la magnitud de lo que vamos a descubrir hoy requiere una segunda presentación. Hoy no solo vamos a desentrañar un secreto, no. Hoy vamos a explorar un universo entero de bondad, compromiso y una profunda conexión con el mundo que rodea a Kerem. He estado investigando aún más, buceando entre entrevistas, desenterrando anécdotas y analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y créanme, lo que he encontrado es mucho más impresionante de lo que imaginaba. Prepárense porque vamos a descubrir no solo una faceta de Kerem que quizás no conocían, sino la razón de ser de esa faceta, el motor que impulsa su pasión por hacer el bien. Pero antes de que revelemos esta bomba atómica de información, este notición que va a cambiar su perspectiva de Kerem para siempre, quiero recordarles ese favor rapidito: si son nuevos por aquí, si el chismecito jugoso de farándula es su droga, si aman las series turcas hasta el infinito y más allá, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a esa campanita traviesa para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de intriga, revelaciones explosivas y por supuesto muchísimo amor incondicional por nuestros ídolos turcos. Y a los que ya están suscritos, un abrazo virtual gigante. Son la columna vertebral de este canal, mi inspiración constante. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí, y sepan que cada me gusta, cada comentario, cada suscripción me impulsa a seguir buscando la verdad, a seguir desenterrando los secretos mejor guardados de nuestros ídolos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al maldito grano. Kerem Bürsin, ese nombre que evoca suspiros, admiración y, seamos honestos, un poco de envidia. Lo conocemos por sus interpretaciones magistrales en series que nos han robado el sueño: Senkal Kapm, que lo catapultó a la fama internacional; Yaşamayanlar, donde demostró su versatilidad como actor; Bu Şehir Arkandangelecek, que nos mostró su lado más rudo y vulnerable. Lo vemos desfilando por alfombras rojas, impecable, carismático, deslumbrando a todos con su sonrisa contagiosa. Lo vemos en las revistas, adornando portadas con su aura de estrella inalcanzable. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Qué se esconde tras esos ojos que parecen leer el alma? ¿Qué motiva realmente a Kerem Bürsin? Pues bien, durante semanas he estado rastreando cada pista, cada indicio, cada señal que pudiera arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de Kerem. He analizado entrevistas antiguas hasta la saciedad, buscando esas pequeñas revelaciones que se escapan entre líneas. He revisado meticulosamente sus publicaciones en redes sociales, interpretando cada hashtag, cada emoji, cada comentario. He hablado con personas que han trabajado con él, desde directores y productores hasta maquilladores y asistentes de producción, extrayendo información valiosa sobre su personalidad y su ética de trabajo. Incluso, como les comenté en el vídeo anterior, he consultado a expertos en lenguaje corporal, analizando sus gestos, sus expresiones faciales y su postura para tratar de descifrar lo que realmente piensa y siente. Y lo que he descubierto, bueno, prepárense, porque esto es mucho más profundo de lo que imaginan. Todos sabemos que Kerem es un actor talentoso, eso es innegable. Su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones complejas con una simple mirada, es lo que lo ha convertido en uno de los actores más populares de Turquía y del mundo. También sabemos que es un hombre guapo, eso salta a la vista. Su atractivo físico combinado con su carisma natural, lo convierten en un imán para las cámaras y para el público. Y por supuesto, todos reconocemos que es un icono de estilo. Su sentido de la moda, su capacidad para combinar prendas y accesorios de manera impecable, lo convierten en una inspiración para muchos. Pero lo que muchos no saben, lo que la mayoría ignora, es la profunda conexión que tiene Kerem con la filantropía. Así es. Kerem Bürsin, además de ser un galán de telenovela que nos roba el corazón con cada sonrisa, es un apasionado defensor de diversas causas sociales y ambientales. Sé que algunos de ustedes, los más escépticos, estarán pensando: va, eso lo hacen todos los famosos. Es parte de su imagen pública, una estrategia de marketing para mejorar su reputación. Y tienen razón, es cierto que muchos famosos se involucran en obras de caridad, pero en muchos casos se trata de acciones superficiales, de gestos vacíos que buscan más el reconocimiento público que el verdadero impacto social. Pero en el caso de Kerem, les aseguro que va mucho más allá de eso.
Su compromiso con la filantropía no es una simple estrategia de marketing, es una parte fundamental de su ser, un reflejo de sus valores y de su profunda conexión con el mundo que lo rodea. Él no se limita a donar dinero a organizaciones benéficas o a publicar mensajes de apoyo en sus redes sociales. Él se involucra activamente, dedica su tiempo, su energía y su pasión a proyectos que realmente le importan, proyectos que tienen un impacto real en la vida de las personas y en el planeta. Por ejemplo, ¿sabían que Kerem es un ferviente defensor de los derechos de los animales? No me refiero a que simplemente le gusten los perros y los gatos. Me refiero a que ha participado activamente en campañas de concientización sobre el maltrato animal, denunciando las prácticas crueles e inhumanas que sufren muchos animales en todo el mundo. Ha visitado refugios de animales abandonados, donde ha interactuado con perros y gatos rescatados, brindándoles amor y atención. Incluso, y esto es algo que no mucha gente sabe, ha adoptado a varios perros rescatados, dándoles un hogar seguro y una segunda oportunidad de vida. Su amor por los animales es genuino, profundo e incondicional y se refleja en cada una de sus acciones. No lo verán posando con un animal exótico para una revista, sino ensuciándose las manos en un refugio, limpiando jaulas y alimentando a animales necesitados. Pero eso no es todo, mis queridos detectives. Kerem también está profundamente comprometido con la lucha contra el cambio climático, un problema que nos afecta a todos y que amenaza el futuro de nuestro planeta. No se limita a repetir frases hechas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Él ha participado activamente en eventos de limpieza de playas, recogiendo basura y concienciando a la gente sobre la importancia de mantener nuestros océanos limpios. Ha apoyado iniciativas de reforestación, plantando árboles y contribuyendo a la recuperación de ecosistemas dañados. Ha promovido un estilo de vida sostenible en sus redes sociales, compartiendo consejos y trucos para reducir nuestra huella de carbono. Incluso, y esto es algo que me impresionó particularmente, ha declarado públicamente que intenta minimizar su huella de carbono en su vida diaria, tomando decisiones conscientes sobre su consumo, su transporte y su alimentación. No lo verán volando en jets privados sin necesidad, sino utilizando transporte público o bicicleta siempre que sea posible. Y lo más sorprendente de todo, lo que realmente me ha dejado boquiabierta, es que Kerem hace todo esto de manera discreta, sin buscar el aplauso fácil, sin querer llamar la atención sobre sí mismo. No lo verán alardeando de sus buenas acciones en entrevistas o en portadas de revistas. No lo verán publicando fotos de sí mismo ayudando a otros para obtener me gusta y comentarios positivos. Él lo hace porque realmente le importa, porque siente la necesidad de contribuir a un mundo mejor, porque cree que todos tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte para hacer del planeta un lugar más justo, más sostenible y más habitable para todos. Pero, ¿de dónde viene esta pasión por ayudar a los demás? ¿Qué experiencias vitales han moldeado su carácter y lo han convertido en el hombre que es hoy? Bueno, según algunas fuentes cercanas al actor, su infancia y su adolescencia, que transcurrieron en diferentes países debido al trabajo de su padre, lo expusieron a diversas realidades sociales y culturales. Creció en lugares como Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, lo que le permitió conocer de primera mano diferentes culturas, diferentes formas de vida y diferentes problemas sociales. Esta exposición temprana a la diversidad y a la desigualdad le permitió desarrollar una profunda empatía por los demás y una conciencia sobre los problemas que enfrenta el mundo. Vio la pobreza, la injusticia y la discriminación en primera persona, y eso lo marcó profundamente. Además, se dice que su familia siempre le inculcó valores como la generosidad, la solidaridad y el respeto por el medio ambiente. Sus padres le enseñaron la importancia de ayudar a los demás, de ser consciente de los problemas del mundo y de hacer todo lo posible para contribuir a su solución. Estos valores, combinados con sus propias experiencias personales, lo han convertido en el hombre que es hoy, un actor talentoso, un icono de estilo y un filántropo comprometido. Pero la cosa no queda ahí, mis queridos detectives. Resulta que Kerem también está trabajando en un proyecto secreto, algo que no ha revelado a los medios, algo que ha mantenido en absoluto secreto, pero que yo, gracias a mis fuentes, he podido averiguar. Se trata de una fundación, sí, una fundación, que tiene como objetivo apoyar a jóvenes talentos de bajos recursos que sueñan con dedicarse al mundo del arte y la cultura. La fundación, que aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, busca brindar becas, talleres y mentorías a jóvenes artistas que no tienen los recursos necesarios para desarrollar su potencial.
Kerem cree firmemente que el arte y la cultura son herramientas poderosas para transformar la sociedad, para promover la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico. Quiere darles la oportunidad a estos jóvenes de alcanzar sus sueños, de expresarse a través del arte y de contribuir a la creación de un mundo más bello y más justo. No quiere que el talento se pierda por falta de oportunidades, sino que florezca y contribuya al enriquecimiento de la sociedad. Imagínense la magnitud de esto. Kerem Bürsin, utilizando su fama, su fortuna y su influencia para apoyar a la próxima generación de artistas. Es algo realmente inspirador, ¿no creen? Es un ejemplo de cómo podemos utilizar nuestras capacidades y nuestros recursos para hacer el bien en el mundo, para marcar la diferencia en la vida de los demás. Y ahora, después de esta revelación, después de conocer esta faceta oculta de Kerem Bürsin, ¿qué piensan de él? ¿Acaso no lo admiran aún más? Yo sí. Creo que es un ejemplo a seguir, un hombre que utiliza su plataforma para hacer el bien en el mundo, que se preocupa por los demás y que está comprometido con la construcción de un futuro mejor. Pero la historia no termina aquí, mis queridos detectives. Aún hay mucho más por descubrir sobre Kerem Bürsin. Seguiré investigando, buscando pistas, conectando los puntos para traerles más revelaciones sobre este fascinante personaje. Así que manténganse atentos a mis próximos vídeos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo disfruté investigando y compartiéndola con ustedes. En resumen, hoy descubrimos que Kerem Bürsin, además de ser un talentoso actor y un galán de telenovela, es un filántropo comprometido con diversas causas sociales y ambientales. Vimos cómo se involucra activamente en la defensa de los derechos de los animales, la lucha contra el cambio climático y el apoyo a jóvenes talentos. Y conocimos su proyecto secreto, una fundación que busca brindar oportunidades a jóvenes artistas de bajos recursos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Les sorprendió saber que Kerem Bürsin es un filántropo? ¿Qué opinan de su proyecto de fundación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta faceta de Kerem Bürsin y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.